Ya chicos, entonces continuando con lo que estábamos viendo la semana pasada, acerca de la infección odontogénica, repasamos entonces, ¿cierto?, que los dientes superiores frente a una infección van a tener distintos comportamientos de acuerdo hacia dónde va a drenar una infección que ocurra que se vaya a ir transmitiendo a través de su ápice, ¿cierto? En relación hacia dónde está el ápice, qué lámina de ósea está es menos gruesa, ¿cierto? A qué esta altura está el músculo, qué tan largo está el ápice, ¿cierto? Y vamos a tener distintas opciones o distintas alternativas en que una infección va a preferir el lado vestibular, el lado más superior, ¿cierto? O el lado palatino, que puede ocupar un espacio, ¿cierto? Por ejemplo, nasal, o puede ocupar el seno maxilar en los dientes más posteriores, ¿ya? Y dependiendo de si está a la altura de la inserción de los músculos, puede ir sobre la inserción o bajo la inserción de los músculos, entonces una infección va a tener, en este caso, en caso de un molar que tiene 3 raíces, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, suponiendo que tiene otra raíz vestibular, va a tener 6, 7, 8 opciones para poder ir diseminando su infección, ¿cierto? Sin contar que además la que está localizada en los ápices. Y los dientes mandibulares, lo mismo, van a tener la opción de diseminar su infección hacia vestibular o hacia lingual, y dependiendo de la inserción de los músculos, va a tener distintas opciones de drenaje. Entonces, hoy día vamos a hablar de otros espacios, ya no solamente vamos a hablar de hacia dónde va a drenar esta infección, sino que ya cuando la infección va a ocupar un espacio anatómico. Y aquí vamos a encontrar los espacios primarios y los espacios secundarios. ¿Cuál va a ser la diferencia de esta? Que los espacios primarios están en estricta relación o en estrecha relación con el diente afectado, ¿ya? En cambio, los secundarios van a ser espacios que van a estar más distanciados de la infección inicial. ¿Se entiende eso? Dedito para arriba si se entiende, ¿me escuchan? Ah, ya, súper. Sí. Entonces, en el maxilar vamos a tener 3 espacios principalmente, que va a ser el canino, el espacio bucal y el espacio infratemporal. Estos van a ser los espacios primarios. Por eso es que ustedes siempre dicen, doctor, sí, ahí se le hinchó, ¿cierto? Se le aumentó el volumen a esta altura, ¿cierto? Un poquito más atrás, fue hacia cerca del ojo incluso, que se puede expandir, ¿ya? Eso vamos a ver cuáles espacios estaría ocupando esta infección. En cuanto al espacio canino, ya es un espacio delgado y se va a ubicar entre el elevador de la comisura y el elevador del labio superior. Se afecta principalmente por los caninos maxilares, habiendo un aumento de volumen a nivel de la eminencia canina con pérdida del surco nasolabial. Entonces, en toda esta zona se ubicaría el espacio canino, ¿cierto? Entre el elevador de la comisura labial, o acá del ángulo labial, y el elevador del labio superior, ¿ya? Por lo tanto, toda esta zona es la que se podría ver comprometida en una infección que vaya hacia el espacio canino. Luego tenemos el espacio bucal, que va a limitar hacia afuera con la piel y por dentro con el buchinador, ¿cierto? Que lo vimos en varias imágenes que estaban en relación con el diente. Entonces, esta infección, ¿cierto? Va a ir por sobre la inyección muscular, ¿ya? En caso de un diente superior, el buchinador nos puede afectar o va a ser determinante para dientes superiores como para dientes inferiores. Entonces, en caso superior, si pasa por sobre la inserción del buchinador, va a ir hacia el espacio bucal, y si en los inferiores, si pasa bajo la inserción muscular, se va a ir también al espacio bucal, ¿ya? Que va a limitar con piel, y hacia medial va a limitar con el buchinador.
Preferentemente son los molares maxilares por sobre la infección del buccinador. Y luego tenemos un espacio ya un poquito más profundo, ¿cierto? Pero también es un espacio primario que va a ser el espacio infratemporal y que se encuentra en la parte posterior de la maxila o del maxilar, limita hacia adentro con la lámina externa de la apófisis pterigoide del efenoides, hacia arriba con la base del cráneo y hacia afuera se continúa con el espacio temporal profundo. Este espacio rara vez se infecta y cuando lo hace, el agente causal generalmente es un tercer molar maxilar. ¿Cierto? Como está bien atrás, entonces para que una infección llegue hasta este espacio, ¿cierto? Generalmente puede ser un tercer molar que esté con una pericoronitis, que no se trate, ¿cierto? Y que logre una infección aguda y que se pueda ir hasta este espacio. Ya no es tan común poder encontrar una infección a esta altura, ¿cierto? Porque si el diente está incluido, con que ninguna cúspide está, que esté totalmente incluido, que ninguna cúspide se haya asomado, no tiene razón de ser de que se infecte, ¿ya? Pero si una pequeña parte logra salir, ¿cierto? Y se forma una pericoronitis que el paciente no se da cuenta, no lo trata, ¿cierto? Y esa infección, y el huésped está más susceptible, si se genera una infección, pudiese ir hasta esta zona. Y luego vamos a tener los espacios mandibulares primarios, que va a ser el submentoniano, el bucal, el submandibular y el sublingual. Ya, vayan tomando apuntes porque al final igual hay una prueba corta. El espacio submentoniano se sitúa entre los dientes anteriores del digástrico y del milioioideo y la piel. Los incisivos anteriores pueden producirla al perforar el contenido purulento por debajo de las inserciones del músculo borla del mentón o del triangular también. Muy rara ocurrencia, característica clínica, aumento de volumen en la punta del mentón bajo el borde inferior de la mandíbula. Un segundito que acá me molesta la jotita. Ya, entonces, tenemos aquí el músculo, ¿cierto? Y ahora, ¿por qué en la mandíbula es más difícil que se generen estas infecciones? Porque generalmente cuando hay infecciones agudas se van a ir más al espacio, o las infecciones agudas se tienden a dar más hacia el espacio, hacia la zona lingual, ¿ya? Pero si se van a esta zona, obviamente van a generar una infección, pero es rara, ya no es muy común que esta zona del mentón se vea afectada. Y además que tienden a tener raíces más cortas los incisivos centrales, ¿cierto? Los laterales, que son los que nos podrían dar este tipo de infección. Y entonces para que logres dar una infección bajo el músculo, tendría que tener un vestíbulo más bien cortito, ¿cierto? Y unas raíces bien largas para que esté baje la inserción muscular, ¿cierto? Y me dé una infección en esta zona. Pero no es tan común. Luego tenemos el espacio bucal, similares a las características en el espacio primario maxilar, solo que esta vez provocado por una pieza mandibular, ¿cierto? Lo mismo que conversamos recién, por fuera va a tener piel, por dentro va a tener músculo, y va a depender de la inserción muscular, claro, y el largo de las raíces. Al final vamos a ver los parámetros que van a incidir en una infección, o cómo se disemina una infección. Y luego tenemos el espacio sublingual, ya este tiene un aumento en su incidencia, tiene forma triangular, y sus límites hacia adelante y afuera, la cara interna del cuerpo mandibular, atrás la parte posterior de la lengua y el hiato submaxilar, y hacia adentro los músculos genioideo y geniogloso. Arriba la mucosa del piso de la boca y abajo el músculo miloioideo. Ya, este espacio sublingual sí es más frecuente poder encontrar infecciones. Por su disposición, se comunica libremente hacia atrás con el espacio submandibular, ¿cierto? No hay nada que lo vaya a frenar. Y los otros espacios secundarios. Por eso es que este tipo de infección
tiende muy rápido a dar otro tipo de infección que la vamos a ver ahora. Y clínicamente se observa al nivel del piso de la boca un aumento de volumen notorio, que puede llegar a afectar el lado contrario, elevando la punta de la lengua, y extraoralmente es muy poco evidente, ¿ya? ¿Cómo lo podríamos pesquisar entonces? Al paciente al levantar la lengua, se va a ver como un aumento de volumen en el piso de la boca, ¿ya? Pero como les decía yo, no hay nada que frene ya a esa altura, no hay nada, ninguna estructura anatómica que frene esa infección, ni hacia posterior, ¿cierto? Y también va a ser de muy rápida difusión hacia, o diseminación hacia espacios más profundos. Por lo tanto, encontrarlo a este nivel sería verlo justo cuando está al levantar la lengua, ¿cierto? La lengüita se va a levantar y ahí vamos a poder observar es como esta pelotita que se va a formar adelante. Pero rápidamente va a empezar a buscar más espacio. Ya recuerden que la infección es flojita, entonces busca la zona de menor resistencia para poder ir avanzando. Y tenemos luego el espacio submandibular, que se ubica entre el músculo miloioideo y la piel y la aponeurosis circundantes en su porción inferior. El límite posterior comunica con los espacios secundarios de la mandíbula, que vamos a ver ahora cuáles son las infecciones más frecuentes. Entonces, si este dientecito nos da una infección bajo la inserción muscular del miloioideo y además hacia lingual, ¿cierto? Porque hacia afuera teníamos el buchinador y en este caso nos va a dar hacia lingual, se nos va a ir la infección en un diente más posterior al espacio submandibular. Clínicamente, el aumento de volumen parte del borde inferior de la mandíbula hasta el músculo digástrico, por delante y por atrás hasta el hueso hyoides. La pieza dentaria más comúnmente es el tercer molar mandibular, entonces estaría ocupando clínicamente esta zona. Los espacios que hemos descrito son aquellos que están en directa relación con las piezas maxilares o mandibulares y al no instaurarse un tratamiento agresivo y adecuado puede comprometer otros espacios agravando el cuadro. Y esos van a ser los espacios secundarios. Entonces, los espacios primarios, los que están en directa relación con el inicio de esta infección que va a ser el diente, ¿cierto? El diente o superiodonto. Entonces, si cuando la infección está a esta altura, nosotros no hacemos un tratamiento, aquí lo llama agresivo, ¿cierto? Pero es un tratamiento que, aquí se refiere con agresivo, que tiene que ser inmediato. No podemos decirle, ya, lo voy a citar para la próxima semana para que venga. No, tiene que ser un tratamiento que tiene que ser inmediato, ¿ya? Y cuando ya tenemos aumentos de volumen, ¿cierto? Extraoralmente, el paciente no puede abrir la boca, hay aumento de temperatura, ¿cierto? Y linfonodos comprometidos, tenemos que considerar la antibioterapia, ¿ya? Y sumado a eso, dentro de lo posible, la trepanación o la endodoncia y la exodoncia, como lo vimos la semana pasada, ¿ya? Si nosotros no logramos atajar en este punto la infección se nos va a ir a espacio secundario. Y ahí ya es mucho más difícil controlar los microorganismos que están asociados y los espacios a los cuales se está yendo, porque ya la infección empezó a avanzar. Si yo quisiera como decir, hasta acá está, no podríamos decirlo porque la infección va a ir hacia distintos lados. Ya. Debido a que estos espacios se encuentran rodeados por conectivo laxo con pobre irrigación sanguínea, las infecciones que aquejan estos espacios deben ser tratadas quirúrgicamente con el fin de establecer un drenaje para el exudado purulento. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Entonces que vamos a tratar de hacer un corte cuando haya este tipo de infecciones ya más agudas para poder drenar este contenido purulento, ¿cierto? Este exudado purulento. Y aquí vamos a empezar a ver los espacios secundarios. ¿Cuáles van a ser este? Primero tenemos el espacio maceterino, ¿cierto? Entre la cara externa de la mandíbula y la cara interna del macetero, comprometiéndose como resultado de la diseminación desde el espacio bucal, ¿ya? O tejidos blandos adyacentes a un tercer molar. Clínicamente se aprecia un volumen que rodea el ángulo mandibular y la rama de la mandíbula, y al verse comprometido el macetero hay trismus moderado y a severo, ¿ya? Entonces cuando la infección está a esta altura, ya generalmente va a haber trismus. Incluso anteriormente también podemos ver que hay ya un trismus.
Entonces, un poco a modo de repaso de anatomía, les dejo este cuadrito para que vayan viendo cómo se van a ir relacionando los músculos, ¿cierto? Y los huesos que van a estar comprometidos a la altura del maxilar. Luego tenemos el espacio pterigomandibular, y que se va a ubicar entre la cara interna de la rama y el músculo pterygoideo medial. Clínicamente puede o no presentar un aumento de volumen, pero sí existe un trismo severo del paciente al afectarse el músculo. A modo de conocimiento, no siempre vamos a ver un gran aumento de volumen, pero sí vamos a ver características sistémicas de que esta infección ya no está localizada, ¿cierto? Localizada era cuando estaba en un absceso, ya que yo veía la pelotita, ¿cierto? Que yo podía ir, drenarla, que estaba contenida, ¿cierto? Que era circular, que tenía un componente circular, que yo veía ese aumento de volumen. Ya, sobre todo cuando es intraoral, es mucho más fácil de verlo. A esta altura no siempre yo voy a poder determinar, mira, está justo en esta altura la infección, porque normalmente esta infección va a ir recorriendo varios lados, entonces ya puedo discriminar cuando hay una infección diseminada, cuando ya hay otros organismos afectados, ¿cierto? Otros espacios afectados, pero no siempre voy a poder determinar con exactitud cuáles son los espacios que están totalmente afectados, ¿cierto? Porque ya, como se dice, hay una diseminación. Y el producto de la diseminación desde los espacios submaxilares y sublinguales, como también la inyección séptica de anestésicos locales en la técnica directa al dentario inferior. ¿Ya? Por eso siempre tener cuidado con el manejo de las infecciones, al hacer también incluso técnica anestésica. ¿Ya? O hacer, por ejemplo, en pacientes que están con su inmunidad comprometida, ¿cierto? O inmunodeficientes, tenemos que tener cuidado con nosotros ser los que diseminamos esa infección a través de los espacios. Por ejemplo, un paciente diabético, el no realizar, un paciente diabético descompensado, no realizar la profilaxis correspondiente, y tengo una infección odontogénica, tengo un tártaro, ¿cierto? Que yo, si me pongo a hacer el tratamiento sin hacer la debida profilaxis, puedo estar yo provocando la diseminación de esta infección, porque yo voy a estar abriendo cierto espacio para que esa infección se vaya yendo a otro espacio. ¿Ya? Dejé la misma foto. Y luego tenemos el espacio temporal, es posterior y superior a los espacios antes vistos, y se divide en dos por el músculo temporal. Una superficial que se extiende hasta la aponeurosis temporal, y otra profunda que se continúa con el espacio infratemporal. Estos espacios rara vez afectan, y si lo hacen son en infecciones severas, observando un aumento de volumen evidente en la zona temporal, superior al arco cigomático y posterior al reborde orbitario. Ya a esta altura ya es más difícil que una infección ontogénica se nos vaya para allá, pero se describen ¿por qué? Porque hay pacientes que están inmunosuprimidos, las infecciones son agudas y puede llegar a comprometer este tipo de espacio. La diseminación de los procesos infecciosos, más allá de los espacios primarios o secundarios, es bastante rara. Sin embargo, cuando ocurre y se diseminan hacia los espacios cervicales profundos, las secuelas pueden comprometer la vida del paciente. Ya hasta aquí seguíamos estando solamente en la cara, ¿cierto? Cara y cráneo. Pero si esto se nos llega a salir de las manos, esta infección se llega a diseminar más, ya va a ser cada vez más difícil poder controlar esta infección. Y como les decía, más en pacientes que están inmunosuprimidos, más cuando la carga de esa infección va a ser muy alta y no tenemos los medios para tratarlo, o el paciente fue muy tarde, va a ser más complicado poder actuar a tiempo y poder controlarlo, ¿cierto? Entonces, si se nos disemina más, podemos tener complicaciones con la vida del paciente incluso. Entonces, ya vamos a empezar con espacios que son más cervicales, ¿cierto? Y vamos a entrar al espacio faríngeo lateral, hacia atrás del espacio pterigomandibular. Este se encuentra entre el pterigoideo medial y el constrictor superior de la faringe. Todos estos yo se los estoy dejando para que vayan repasando anatomía. ¿Ya? La apófisis estiloide lo divide en dos compartimentos, uno anterior y uno posterior. Clínicamente se va a presentar un trismo severo por el compromiso del músculo,
aumento lateral del cuello por debajo del ángulo y aumento de la pared faríngea lateral con dificultad para tragar y respirar. Si se dan cuenta, en las otras infecciones veíamos que había trismus, ¿cierto? Que uno de los componentes o una de las manifestaciones que vamos a darnos cuenta que estamos frente a una infección, ¿cierto? Y acá ya tenemos otro tipo de compromiso, ¿cierto? Como va a ser la dificultad para tragar y la dificultad para respirar. ¿Me escuchan ahí? Me salió un mensaje de que la conexión es inestable. Sí, se escucha. Se escucha bien. Ya, Sí. súper. Ya. Ya. Esta imagen se las voy a dejar entonces para que estudien todos los espacios que van a estar en relación a los espacios faringeos, ¿ya? Porque vamos a tener también el espacio retrofaringeo. Recién estábamos viendo el espacio faringeo lateral, ahora vamos a ver el espacio retrofaringeo, que va a estar por detrás de la faringe y por delante de los cuerpos vertebrales, hasta C7 o D1. Su mayor peligro al verse comprometido es el peligro de diseminar la infección hacia el mediastino. Imagínense, estamos hablando de la infección de un diente y ahora estamos hablando de la infección del mediastino, ¿cierto? ¿Qué encontramos importante en el mediastino? El corazón, ¿cierto? Y no el corazón de cuando alguien está enamorado, ¿cierto? Sino que el corazón que va a bombear la sangre hacia todo el resto del cuerpo. Entonces imagínense, nos llega la infección acá, esa infección rápidamente va a generar una sepsis, ¿cierto? Ya, ahora cuando tenemos una complicación de esta diseminación de la infección, vamos a tener distintas patologías, ¿cierto? Yo les voy a mostrar ahora las más frecuentes, pero en general, como nos hemos dado cuenta, una infección puede llegar desde un diente y puede repartirse a muchos lados. Vamos a ver las infecciones más frecuentes o las complicaciones más frecuentes. Y dentro de eso tenemos la trombosis del seno cavernoso, que se va a deber a la propagación directa por el seno venoso, ¿ya? O tromboflebitis séptica, o a la siembra de émbolos sépticos. Eso significa cuando nosotros inoculamos esta infección, ¿cierto? Pudiese ser cuando diseminamos a través de la misma aguja con la que hacemos la anestesia, que es más difícil. Oh, se me salió. Ahí está. Que es más difícil, pero que puede pasar, ¿cierto? Que nos llegue al seno cavernoso a través de las venas, ¿cierto? Sus síntomas iniciales van a ser dolor en el ojo y sensibilidad a la presión. Las etapas terminales exhiben signos de toxemias avanzadas y puede instalarse meningitis. Ahora, este tratamiento ya no es tratamiento odontológico del box dental, sino que ya tenemos que tener un manejo de este paciente ya intrahospitalariamente. O sea, antes de que llegue a esto, nosotros deberíamos visualizar ya que hay una infección más grave. Esta sí es muy frecuente de verla en odontología, o un poco más frecuente que la trombosis, ¿cierto? Que es la angina de Ludwig, ¿ya? Que va a ser una tumefacción bilateral de los espacios sublinguales y submandibular. Recuerden que a esta altura no hay muchas estructuras que vayan a separar estos espacios. La tumefacción se instala y se propaga con mucha rapidez, es dura, no fluctúa y es muy dolorosa al tacto. Es la angina de Ludwig, que va a dar esa como carita de sapo, ¿cierto? Que se infla toda esta zona y va a ser durita. Ya, a causa de su localización, el piso de la boca y la lengua se elevan y aparece la dificultad respiratoria. Esto se complica por el edema de glotis, también son difíciles de la deglución y el habla, y pueden emanar saliva de la boca. ¿Ya? Este tipo de patología, si bien ninguna de estas complicaciones son frecuentes de que uno las vea a diario, sí la podemos ver. Ya en lo personal me tocó un paciente, no mío, pero sí de un alumno, que tuvo una complicación. Hasta este momento no se ha podido ver por qué se produjo. Lo más probable es que el paciente haya estado inmunosuprimido y no había forma de saberlo previamente a la exodoncia. Era una paciente joven, 24 años, sana, ¿ya? Y se le hicieron la exodoncia
simples de terceros molares inferiores no estaban incluidos, estaban totalmente afuera, raíces fusionadas, ¿cierto? El alumno se demoró menos en sacarla que lo que se demoró en anestesiarla. De verdad que fueron exodoncias bien simples, todo se manejó con instrumental estéril, ¿ya? Pero al parecer la paciente estaba inmunosuprimida, que como les digo, no hay exámenes que nos puedan decir eso en un paciente de 24 años que está sano, ya que no presenta ninguna manifestación sistémica, que no había nada en su anamnesis que llamara la atención para poder solicitarle algo en específico, y si le pedíamos un hemograma, lo más probable es que tampoco encontráramos nada, ¿ya? Y esta paciente, luego de hacer la exodoncia, le relató al alumno que había tenido un poco de dolor en uno de los lados, y que le dijo al alumno que iba a ir a otro lado, que iba a ir que no puede, por el tema del trabajo, que no podía ir al control a la universidad. Entonces no pudo ir y esperó mucho igual, ya, porque la exodoncia se realizó un día viernes. Ella le dijo al alumno que le dolía el día domingo. Entonces lo más probable es que sea alveolitis, ¿cierto? Entonces el alumno la citó a la universidad y ella dijo que no podía ir por el tema del trabajo, así que lo iba a ver por fuera. Lamentablemente esperó harto tiempo y fue recién el día miércoles, y en todo ese periodo ella presentó fiebre, ¿ya? Pero no le dijo a nadie. Entonces tenía aumento de temperatura, ¿cierto? Y el día miércoles ya se sintió muy mal y fue a una urgencia odontológica, y ahí le cucharetearon y le dieron amoxicilina, ¿ya? De 1 gramo le dieron cada 12 horas. Y ya el día viernes, cuando la paciente debía ir a hacer el retiro de la sutura o el control de la exodoncia, no llegó. Ya el día jueves, el papá de la alumna, de la paciente, se comunicó con el alumno y le dijo que necesitaba una licencia porque ella no había podido trabajar porque le dolía mucho, y en el otro lado donde había ido no le habían dado licencia. Entonces, si él le podía conseguir una. Yo le dijo que, obviamente, como era alumno, no podía, pero que fuera al control, y ahí los doctores le podían dar su licencia. Y al otro día ella no llegó. Pasaron como 1 o 2 semanas, y ahí recién nos enteramos que la paciente había tenido una angina de Ludwig, que estuvo hospitalizada, sí, y que para drenarla tuvieron que cortar porque fue muy agudo su infección, y tuvieron que hacer un drenaje, ¿cierto? Que significó un corte a esta altura, de lado a lado, ya, para poder drenar esa infección. Imagínense un paciente de 24 años, sana, que se presentó una infección odontogénica que llegó hasta ese punto donde incluso hubo riesgo vital y riesgo de meningitis. Entonces, hay que manejar este tipo de situaciones, hay que enseñarle a los pacientes que antes que vaya al trabajo, si el paciente presenta fiebre, que si el paciente presenta algún tipo de algo que no sea normal, uno le explica al paciente, mira, lo normal es que de aquí a 3 días tú ya no tengas dolor, ¿cierto? Que ya no tengas del 1 al 10, que tengas del 5 hacia abajo. Si empieza a doler más, tienes que decirme al tiro, ¿ya? Y ahí tiene que ir al control, porque una alveolitis se nos puede salir de las manos, ¿cierto? Entonces es importantísimo que nosotros, después de hacer la exodoncia, le demos la indicación al paciente y el paciente entienda que si empieza con dolor del 1 al 10, de 5 hacia arriba, tiene que tener tratamiento, tiene que tener control, ¿cierto? Y siempre citar al paciente a los 7 días. Ya, se cita a los 7 días, pero se le dice, si tienes dolor antes, me avisas. Lo normal es que duela, o sea, estamos haciendo una exodoncia, lo normal es que duela, pero que tiene que ser un dolor controlado, un dolor que yo con el analgésico debiese ceder, ¿ya? Entonces, si hay algo fuera de lo normal ahí, deberíamos decir al paciente que venga. Ahora, en el caso que yo les contaba recién, a la paciente se le dieron todas las indicaciones, todas las opciones de que vaya a hacerse el control, y lamentablemente no se lo hizo. Entonces, pasó mucho tiempo, la infección ya se localizó, se diseminó, y ya no hubo forma de poder pararla hasta que se desencadenó una angina de Ludwig, ¿ya? Así que mucho ojo con las indicaciones y con la educación que le damos al paciente después de hacer el tratamiento quirúrgico. Incluso en exodoncias que uno diga, mira, son
sencillita, no me costó nada sacarlo, porque ese fue el caso, una exodoncia que uno considera muy fácil. El peligro más grande de este tipo de infecciones va a ser la asfixia, ¿ya? Por el mismo aumento de volumen que se va a generar en las estructuras. Dígame. Se le va a cortar. Sí, quedan 2 minutos. 2 minutos. Sí, avancemos y cuando se corte se vuelven a conectar al mismo link. Ya. ¿Ya? Ya. Entonces, les decía que el riesgo más grande de este tipo de infecciones es inicialmente la asfixia, ¿ya? Porque empiezan a generarse aumentos de volumen que a veces no van a ser tan visibles clínicamente, pero van a empezar a ocupar espacio, por ejemplo el espacio retrofaringeo, y ya vamos a tener complicaciones para tragar y para respirar bien, ¿ya? Se propagan a ambos lados y luego retrocede sobre el borde del músculo miloioideo, quizás incluso a través del músculo para tomar el espacio submandibular y eventualmente el submentoniano. En los casos no tratados con buen éxito, si el paciente no muere de asfixia, puede sucumbir lo mismo por septicemia, mediastinitis o neumonía por aspiración. Entonces, riesgo inicial, que este aumento de volumen nos vaya a generar asfixia. Pero si se empieza a diseminar, ¿cierto? Ese aumento de volumen va a bajar, pero eso no significa que el paciente se esté sanando, significa que esa infección se está yendo a otro espacio y va a ser más complicado aún poder controlarlo. Y ahí el paciente se nos puede morir por septicemia, mediastinitis o neumonía por aspiración. O sea que la infección se nos fue a la vía respiratoria, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a infectar los pulmones. Entonces, quedamos en la mediastinitis, que es una de las complicaciones más graves que vamos a ver de una infección odontogénica. Como veíamos recién, no es tan fácil que una infección llegue acá, ¿cierto? Es como que no la pudimos parar a tiempo. Sí, puede ser tanto del tratamiento como también del paciente. Ya hay pacientes que están muy inmunosuprimidos, donde es muy difícil y además presentan una resistencia altísima a antibioterapia. Entonces es muy complicado poder frenar esa infección, ¿cierto? Hoy día hay gente que se toma una amoxicilina hasta porque le duele la cabeza. Entonces esos pacientes van generando resistencia a los antibióticos, por lo tanto una vez que tienen una infección instaurada, es muy difícil frenarlo porque el antibiótico no les hace nada, ¿ya? Y hay mucha muerte por resistencia a antibióticos actualmente en esta era. ¿Ya? Por más de que se quiera controlar la venta de antibióticos que no sean bajo receta, es muy fácil conseguirlos también. Entonces hay gente que tiene la concepción de que el antibiótico es para el dolor de cabeza, de que el antibiótico es cuando pasa cualquier cosa, y también tenemos tenemos profesionales que nos han ido actualizando con ciertas cosas. Por lo tanto, también para todo dan antibioterapia antes de tratar primeramente el origen de esa infección, ¿ya? En infecciones controladas, obviamente, en infecciones en estadios muy iniciales, donde no hay compromiso sistémico. Ahí, tener cuidado con eso. ¿Ya? ¿Qué puso Kevin? No sé. Ah, no, apareció un dibujito. Ya. Entonces, la mediastinitis es una complicación grave de una infección odontogénica y se produce por propagación descendente a partir de un foco de infección del espacio retrofaringeo. Sin embargo, la infección de los espacios submandibular, pterigomandibular, parafaringeo y cigomático, sin olvidar aquellos otros que puedan comunicar con ellos, pueden propagarse hasta el mediastino siempre y cuando afecten a la vaina carotídea y desciendan por esta estructura. ¿Ya? Clínicamente se va a manifestar con disnea severa, ya el paciente no va a poder respirar correctamente, dolor retroesternal, ¿cierto? A la altura del esternón, ¿cierto? Como una angina, tos irritativa, mal estado general con postración extrema y fiebre. La radiografía del tórax confirmará el diagnóstico observándose el ensanchamiento del espacio mediastínico con aire en su interior, y también podría apreciarse un derrame pleural y pericarditis. ¿Ya? Claramente este tipo de manejo, ya un paciente que está muy grave, ya tenemos que tener conciencia de que este paciente, esta infección, lo está prácticamente superando,
la infección al paciente, no el paciente a la infección, y por lo tanto tiene un alto riesgo de mortalidad, ¿ya? Este tipo de paciente también no lo vamos a tratar en la consulta, sino que ya tiene que ser una infección intrahospitalaria. ¿Ahí quedamos con alguna duda? En cuanto a las complicaciones de las infecciones, hay muchas otras, hay muchos otros espacios, tienen que repasar anatomía, y les di las que son como más frecuentes o las que son más graves, ¿ya? Pero si tienen alguna duda, díganme nomás. Si no avanzamos, ¿no? Súper. Un poco de repaso de lo que hablamos recién. Los factores que van a determinar la diseminación va a ser el hueso, ¿cierto? El grosor del hueso, el tipo de trabeculado que tiene, ¿cierto? El tipo de si es un hueso más compacto, ¿cierto? Más esponjoso, va a favorecer o no favorecer la diseminación regional de una infección, ¿cierto? Tenemos un hueso más compacto, más difícil que se propague, un hueso más esponjoso, mucho más rápido. Recuerden siempre que la infección es flojita. La situación de los alvéolos, ¿cierto? Hacia qué hueso alveolar es menos grueso, ¿cierto? Y que va a ofrecer menor resistencia ante la propagación de esta infección. ¿Ya? Acá hay unos dibujitos que con la flechita nos van a decir hacia dónde pudiese propagarse, ¿cierto? Una infección. Sabemos que un diente, un central superior, es más frecuente que vaya a dar una infección hacia vestibular, porque su tabla vestibular es mucho más delgada, ¿cierto? Y su raíz está más hacia vestibular. Pero en el caso de un diente lateral, por la curvatura que presenta muchas veces, la mayoría de las veces, puede también drenar hacia palatino. Entonces, eso significa la flechita. Y ya los dientes que tienen raíces palatinas y raíces vestibulares, obviamente pueden tener mayor frecuencia de poder drenar hacia ambos lados, ¿ya? Los premolares también pueden, sobre todo el primer premolar superior, por ejemplo en este caso no tiene flechita, pero si tiene una raíz palatina, también pudiese ser que drene hacia palatino. ¿Ya? Otro de los factores, el tercer factor que va a implicar o va a determinar la diseminación regional o local de la infección, va a ser la relación entre las inserciones musculares con el ápice de las raíces, ¿ya? Entonces, obviamente, un diente que tiene una raíz más larga, como el ejemplo de los caninos, tiene más probabilidades de drenar por fuera de la inserción muscular, ¿ya? Lo mismo entonces los dientes inferiores, ¿cierto? Que tienen mayor probabilidad de dar infecciones extraorales, ¿ya? Los demás tienen alta probabilidad de dar infección más intraorales, ¿ya? Los caninos, que son los que son más largos, como les decía, tienen raíces más largas, tienen mayor frecuencia o mayor probabilidad de dar infecciones extraorales. Ahora, ¿qué hacemos con estos pacientes que están cursando una infección? Primero que todo tenemos que determinar la severidad de la infección con una buena historia y un examen clínico, ¿cierto? Historia, saber qué tiene el paciente, saber si ha cursado antes por una infección así, saber si estaba inmunosuprimido, saber si estaba consumiendo algo que nos pudiese exacerbar una respuesta, ¿cierto? Si el paciente tenía si tenía controles periódicos, o si es un paciente que tiene diabetes, un paciente que tiene SIDA, ¿cierto? Que van a estar más inmunosuprimidos que otros pacientes. Y el examen clínico, ¿qué estructuras se me están viendo afectadas? ¿Cuál fue el diente? ¿Cuál fue la zona que está con infección? ¿Hacia dónde se me puede propagar? Yo palpo, toco, observo, miro, ¿cierto? Y puedo ver y palpar dónde más o menos está localizada la infección. Hay infecciones, como les decía, que no podemos determinar justo hasta el límite donde está, y uno podía decir, no, ya está en este espacio, y otro decir, no, todavía no, ¿ya? Pero en general, uno sí puede tener una visualización de hasta qué estructuras están comprometidas, ¿ya? Y eso es muy importante poderlo pesquisar bien. Segundo, evaluar los mecanismos de defensa del paciente, ¿cierto? Ver si el paciente por sí solo puede enfrentar esta infección, ¿ya? Si no está inmunosuprimido, o
o está, por ejemplo, postrado, o un paciente que tiene que viajar, ¿cierto? Un paciente que no lo vamos a poder controlar, cuáles van a ser sus mecanismos de defensa, su ambiente en el que se encuentra el paciente. Tercero, determinar la severidad de la infección para determinar si es tratada por un especialista o un dentista general. Si nosotros creemos que podemos controlar esta infección, ¿cierto? Con antibioterapia, con terapia odontológica, bien, lo tratamos, no hay ningún problema. Pero si ya este tipo de infección me está afectando estructura secundaria, ¿cierto? Ya debería ser de un tratado por un especialista, ¿ya? Y generalmente, no solo por un especialista, sino que también intrahospitalariamente. ¿Qué otras cosas vamos a evaluar? La infección de un avance rápido, que el paciente pueda respirar y tragar, y que haya desplazamiento de espacios faciales, ¿cierto? Que haya aumentos de volumen, y lo que también nos va a indicar si hay tratamiento, o sea, si hay complicación sistémica, va a ser que hay un trismus severos y que hay temperatura, ¿cierto? Que hay una temperatura fuera de lo normal. Entonces, evaluamos si hay una infección de avance rápido, cuándo le comenzó esto, estaba de este tamaño, uno le pregunta al paciente, ¿estaba de este mismo tamaño ayer? ¿O esto comenzó hoy día y rápidamente se le infló la carita? Todas esas cosas tenemos que poder pesquisarlas. Que respire, que trague bien. Si ya no respira ni traga bien, hospital. ¿Ya? Desplazamiento de espacios faciales, depende. Si estamos frente a un flegmón, por ejemplo, que está en relación a un diente, yo tengo paciente que no está inmunosuprimido, ¿cierto? Lo podemos tratar nosotros, o que tenemos conciencia, estamos muy claros con lo que tenemos que hacer, tenemos la oportunidad de controlar a este paciente, lo podemos hacer en la consulta. Pero si ya hay fiebre, trismus, ¿cierto? Y a las 24 horas con la antibioterapia no hay una mejoría, también hospital. Y tenemos la opción del tratamiento quirúrgico de la infección, que va a tener la finalidad de aliviar el dolor, de restaurar la función, ya sea respiratoria o para poder tragar normal, prevención de recurrencia, ¿cierto? Que no vaya a ser que el antibiótico haga efecto, ¿cierto? Pero quede en microorganismos que luego vayan a generar una recurrencia de esa infección. Limitar el periodo de incapacidad, ya lo que conversábamos recién, acerca de las funciones del sistema estomatognático, y evitar la diseminación de esta infección. ¿Ya? Acá estamos hablando del tratamiento quirúrgico, que puede ser el drenaje, que puede ser la exodoncia también. Siempre y cuando hayamos evaluado los espacios que están comprometidos. Y apoyar al paciente médicamente, ¿ya? Pacientes con infección odontogénica pueden tener comprometidas sus defensas como resultado del dolor y del edema. Debemos rehidratarlos y mejorar su ingesta calórica. Ya, generalmente hay pacientes que llegan con un flegmón, una celulitis, incluso ustedes van a ver pacientes que les duele un diente y dicen, doctor, llevo 3 días sin comer. Ya, eso al tiro ustedes tienen que pensar, paciente que lleva 3 días sin comer bien, es un paciente que está, igual pudiese estar comprometida sus defensas porque no se ha alimentado bien en 3 días, ¿cierto? Que puede estar cursando una deshidratación. Entonces son cosas que tenemos que ir pesquisando en nuestros pacientes para poder darle el mejor tratamiento. Y elegir y prescribir el antibiótico adecuado. Inicialmente, para todas las infecciones odontogénicas, el antibiótico de primera elección va a ser la amoxicilina con ácido clavulánico de 8,75 con 125, y dependiendo de la infección la vamos a dar cada 8 horas, aunque el químico farmacéutico se quiera tirar las mechas, pero somos nosotros los que estamos evaluando esta infección, y si es una infección aguda, no hay problema de que ustedes lo den cada 8 horas, ¿ya? Y si no, cada 12, máximo, cada 12. ¿Ya? Si lo dan más que eso, no va a tener efecto. ¿Ya? Ese es el top 1. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, recuerden que tenemos la opción de la clindamicina. ¿Ya? Y si el paciente no puede abrir la boca, tenemos la opción de la vía parenteral. Y ahí podemos
hacer la receta y prescribir penicilina. ¿Ya? En el uso de los antibióticos debemos tener en consideración tres aspectos: la severidad del proceso infeccioso, la posibilidad de realizar un tratamiento quirúrgico, ya si yo puedo inicialmente, no estamos hablando de las infecciones gigantes, ¿cierto? De las infecciones ya más severas, estamos hablando de infecciones iniciales, si yo puedo hacer la exodoncia para que drene vía alveolar, ¿cierto? O en la opción de drenar un absceso, también es considerado la opción de realizar un tratamiento quirúrgico para bajar la carga, ¿ya? Y el estado del sistema de defensa del paciente, si el paciente va a poder controlar esto. Si no, antibioterapia. Al tomar en cuenta estos tres parámetros, podríamos estar en condiciones de afirmar que los cuadros necesitan antibioterapia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un momento, lo que conversábamos, que hay un aumento de volumen rápido y progresivo, o un aumento difuso, ya donde yo no puedo localizar bien cuáles son los límites de esta infección. Hay defensas bajas del paciente, invasión de espacios virtuales. ¿Cuáles son los espacios virtuales? Los que inicialmente no están. ¿Se acuerdan de eso en la anatomía? Por ejemplo, entre la piel, la grasa, el músculo, no hay un espacio como tal. Pero si hay una infección, ¿cierto? Esos espacios se van a ampliar y se van a generar espacios. A eso se le llama espacio virtual. Son espacios que cuando no hay nada entre medio no existen. Son que están separados sus distintas capas, ¿cierto? Pero que no van a estar delimitados por algo que lo vaya a generar un espacio como tal. Pero si yo meto algo ahí, ¿cierto? Si hay un edema, si hay una infección, si hay un exudado purulento, ese espacio se va a crear a raíz de esta infección, ¿cierto? O de este edema, ¿ya? Evaluar entonces si hay pericoronitis aguda y osteomielitis. Y evaluar al paciente. Controlar las primeras 24 o 48 horas de instaurado nuestro tratamiento con el fin de evaluar la efectividad del antibiótico, como también el drenaje. Ya, flegmón, yo les recomiendo 24 horas. Ya, no, sobre todo si ya hay un aumento de volumen bien considerable, no esperen tanto. Controlen a las 24 horas. Y profilaxia antibiótica, ¿cuándo? Cuando yo hago tratamiento, ¿cierto? Cuando yo elegí el tratamiento, le doy una profilaxia antibiótica a mi paciente. Si yo voy a hacer un tratamiento quirúrgico, ¿en quién? En todos los pacientes que estén comprometidos sistémicamente. ¿Ya? Si me viene un paciente que no está comprometido sistémicamente, le vamos a dar tratamiento antibiótico en caso de infecciones. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? No me quedó muy claro de profilaxia a lo que dijo. Una cosa es la profilaxis antibiótica, que es la terapia antibiótica previa al tratamiento quirúrgico o a la atención, ¿cierto? Y tenemos el tratamiento antibiótico, que es el que yo prescribo 1 cada 8 horas por 7 días. Ese es el que nosotros prescribimos hacia adelante del tratamiento. La profilaxis va a ser previa a la atención. ¿Ya? Entonces, si tengo un paciente que está inmunosuprimido, que corresponde bien le demos profilaxis antibiótica, tenemos que hacerlo. Paciente sano, generalmente no se aconseja la profilaxis antibiótica, pero sí en caso de infecciones, dar tratamiento antibiótico, de acuerdo a los parámetros que ya conversamos. Qué tan extensa es la infección, ¿cierto? Cómo está el paciente sistémicamente, cuáles son los espacios comprometidos, etc. ¿Se entendió ahí la diferencia? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Hasta ahí estamos ok. Más o menos, es harta información. Esta materia es bien densa, pero es bien entretenida porque no estamos hablando ya de los dientes, ni siquiera ya estamos hablando solo de la boca, estamos hablando de un paciente y cómo un diente puede afectar la vida de un paciente, ¿cierto? Y quedar con secuelas, como yo les contaba recién de la paciente, que es una paciente de 24 años que va a quedar con una cicatriz en su cuello, ¿cierto? Y por más que lo hayamos querido prevenir, no había forma de prevenirlo, ¿cierto?
Y por eso en que en caso de infección uno tiene que decir al paciente, sí, esto es lo normal que usted va a sentir. Va a sentir dolor, pero va a ir en descenso, ¿cierto? Y al tercer día, un paciente que tiene una exodoncia relativamente dentro de lo normal, un paciente después de 3 días no debería sentir nada, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que enseñar al paciente, si usted tiene dolor, si presenta fiebre, si empieza a sangrar más de la cuenta, ¿cierto? Uno le explica al paciente que en la noche puede tener un hilito de sangre, que quede en la almohada, pero ya si hay una hemorragia, si se levanta con la boca con sangre, ¿cierto? Uno tiene que educar a su paciente para que también él sea el quien nos comunica las posibles complicaciones que puede estar cursando. ¿Ya? Si no tienen ninguna duda, les dejo con la prueba. ¿Estamos aquí? Son 25 para las 5. Entonces tienen hasta 10 para las 5 para contestarla y subirla a la plataforma. Ya está subida en la plataforma como tarea. Tienen que ustedes hacer el Word y subirlo a la plataforma como lo hemos estado haciendo. ¿Ya? ¿Alguno tiene algún problema? ¿Con el Word, con el computador, nada? ¿No? Ya, súper. Entonces,